9 de la mañana con 7 minutos. Ayer alcanzamos a revisar, digamos, a revisar y analizar someramente el IPOM, ¿cierto? Porque salió justo cuando estábamos un poco antes de empezar el programa. Pero se publicó el tercer informe de política monetaria del año. Un IPOM en el que, en resumen, se subió el piso del rango de crecimiento para este año a entre 2,25 y 2,75%. O sea, se subió el piso. Se atrasó el momento en el que se espera que la inflación converja al rango meta. Y también se volvió a advertir en un recuadro especialmente dedicado al tema sobre el mercado laboral. Para analizar lo que hay detrás de estos titulares, nos acompaña José de Gregorio, expresidente del Banco Central y decano de la FEN. José de Gregorio está con nosotros y ahí está esperando verlo. José Gregorio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Bien. Gusto estar con ustedes. Bien, pues. Bueno, partamos definiendo o haciendo algunas definiciones de este IPOM, porque la pregunta clásica que se le hace siempre al Banco Central después de la entrega de los informes es sobre el tono. Si es pesimista, si es optimista, si es realista. Estoy segura que a ti te lo hicieron también en algún minuto como presidente del Banco Central, pero ahora como expresidente. ¿Cómo definirías este informe? Dos cosas, yo lo encuentro realista, encuentro que normalmente los tonos del IPOM son bastante realistas, yo no tengo mucho inconveniente, ni alarma, ni nada. Yo hago una broma y me tocó hacerla el otro día, no una broma, pero me invitaron a hablar al aniversario del 100 años del Banco de México, del Banco Central de México, y siempre los economistas, y en particular los banqueros centrales, que decir hay riesgo aquí, hay riesgo allá, ¿cierto? Mira los riesgos, siempre hay riesgo. Siempre escuchar algo económico, porque así nos piden de nuevo que vayamos a hablar de los riesgos. Si Se justifica la pega, se justifica la pega. Entonces, pero yo dije, pero reconozcamos algo. Hemos tenido una crisis financiera, que yo creo que es la base donde parte todo la gran construcción, ¿no? Porque yo ya estoy, pero va. Después tuvimos COVID, hemos tenido, o sea, cosas mayores, y somos capaces de pasar. Y eso yo creo, digo, es una muy buena noticia, y tengo discusiones con amigos y economistas muy conocidos que son muy de la crisis, viene esto, este problema. Yo digo, sí, estamos llenos de problemas, pero reconozcamos una cosa, la economía es de una resiliencia increíble. Sí. O sea, tuvimos la crisis financiera internacional, tamaño de la Gran Depresión, tuvimos COVID, como la gripe española, y a los 2 años estamos completamente recuperados. Tenemos problemas, quedan heridas, hay problemas que resolver. Pero eso, el Banco Central nos da una cosa relativamente razonable. Yo digo, mira, todo, hablemos así como, bien francamente, no andamos con eufemismos de economista confuso, pero una cosa, por ejemplo, mucho pronóstico de que llegaba este gobierno, ¿no es cierto? Y venía la catástrofe, y nada, nos dice que estamos creciendo al mismo ritmo que hemos crecido en los últimos 15 años. Uno le pone a los gobiernos un poquito más, un poquito menos, pero eso es bastante poco serio, porque los gobiernos dependen mucho de qué etapa del ciclo están, qué pasa en el mundo. Entonces, entrar a pelear por décimas entre gobiernos. Pero es lo mismo, no ha habido grandes cambios, y muestra parte del reclamo de uno a veces, que no hay mucho avance y que la agenda está preocupada de otras cosas que además introducen distorsiones y problemas. Pero si uno tiene una mirada global, nuestra economía se está desenvolviendo bien en este mundo lleno de riesgos. Somos capaces de protegernos, y tenemos el problema mucho más importante, yo diría, de crecimiento y empleo, que son cosas como, no directamente del informe, pero de la política monetaria. Sí, pero que son, digamos que el Banco Central se hace cargo tanto del crecimiento, pero sobre todo del tema del empleo. Ya vamos a hablar sobre eso, José, pero antes hablemos de, claro, cuál es el principal objetivo, ¿cierto?, del Banco Central. Hablemos de la inflación, porque hasta hace algunos meses se esperaba que la inflación convergiera al 3%, que es la meta del Banco Central, a mediados de este año. Eso no sucedió, sabemos ya, y ahora se postergó esa convergencia para el tercer trimestre de 2026. Se citan mayores costos, salarios sobre todo. ¿Cuál es el análisis tuyo de por qué ha costado tanto esta última milla? Mira, pongámoslo más en perspectiva. La meta del Banco Central son 2 años, Sí. para volver al 3%. El aumento de la inflación parte por mayo del 2011. Vamos a terminar 5 años para una cosa que eran 2 años.
Ahí hay una pregunta fundamental y que preocupa a todos los bancos en el mundo, ¿no es cierto? Y es cuál es el horizonte deseado. Ahora, el horizonte deseado no debería ser, técnicamente depende de la naturaleza del aumento de la inflación. Si el aumento de la inflación es porque suben los limones, que o sea, se va a volver muy luego, no es necesaria política monetaria, Ujú. en cosas normales uno puede decir, puede volver en 2 años si es porque hay un poco de presiones de demanda, pero aquí hubo un fenómeno global de inflación, en Chile con aumentos de demanda producto de los retiros y del aumento del gasto, y ¿cómo se llama esto? Y en el mundo por restricciones de oferta. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Y eso es lo importante. La inflación ha sido más persistente de lo esperado y sugiere cautela del Banco Central y eso es lo que está ocurriendo y eso me parece bien, no bajar tasas, estar como mirando un poquito cautela. Hay una cosa que yo creo importante y no está completamente dilucidada probablemente, o yo no la tengo y no la he visto. Es que parte de la persistencia tiene que ver con estos temas del mercado laboral, con alzas de salarios, que es normal que ocurran cuando hay periodos de inflación. Cuando hay inflación, los Mm. salarios empiezan a estar por detrás, porque el mercado empieza a recuperar el poder adquisitivo. Pero también cuando hay aumento de salario mínimo, tenemos nosotros mayor persistencia por el lado de los costos. Y eso hace que se demore más el ajuste. El Banco Central está hablando a mediados del próximo año. En los informes anteriores normalmente empujaba 2 años, ahora dice que esto ya deberíamos estar, y es de esperar, ahí hay un tema, es de esperar porque la inflación es costosa, la inflación y la gente lo vive en Chile, ¿no es cierto?, en particular por los temas de la UEF, por lo tanto nosotros deberíamos, o sea, yo creo que sí, ha sido muy persistente y un problema que vamos a tener que reestudiar y revisar cómo se conduce mejor la política monetaria. Pero ¿se refiere a que tal vez debiésemos tener un rango más amplio? No, no. Deberíamos tener probablemente un horizonte más flexible. Ok, Pero eso es como discutible. En sí. Estados Unidos, en Inglaterra, en muchos países, en Inglaterra, países que tienen el mismo esquema que nosotros, no dicen 2 años, dicen convergencias al mediano plazo. Y lo que uno tiene que ir definiendo es como en el tiempo. Estos son tecnicismos, Sí, ¿no es cierto? Pero yo creo que una cosa que hay que pensar a raíz de esto, uno puede decir, mira, a mediano plazo, y uno pone una tendencia. Yo hacía el punto siguiente, ha sido muy persistente la inflación, 5 años. Suponte que nosotros, el 2021, cuando parte, sabemos lo persistente que es y decimos queremos bajarla en 2 años. Probablemente deberíamos haber causado una recesión. Probablemente deberíamos haber tenido un ajuste muy, muy fuerte para que en 2 años la inflación estuviera en 3. mm, Y la pregunta es si eso es óptimo o no. Y eso, de eso se trata, entender la política monetaria. Hay que balancear el costo de reducir la inflación con los costos de la inflación. sí. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y por eso probablemente, si uno hubiera sabido la persistencia y todos los problemas que uno hubiera dicho, tal vez esto se va a demorar más, 3, 4 años, en volver al rango meta. Y va a depender de las condiciones internas. Pero son temas de comunicación, de Mm, credibilidad, cosas que nos entretienen, podemos hacer Mm. conferencias, discutirlo, llevar papers con hartas ecuaciones, y Hablar de ahí los nosotros, riesgos. claro, y hablamos de los riesgos y que el mundo se va a acabar si no lo hacemos. Ya, ahora, de todas maneras, el mercado espera un recorte de tasas este año. ¿Cómo lo ves? ¿Hay espacio? Es probable, el Banco Central hace un poquito, normalmente anuncia como a corto recortes de tasa y al final no la recorta. Y hay razones para no recortarla. Yo creo que puede seguir, amigo, que puede volver a seguir pasando lo mismo, ¿eh? Porque va a depender mucho del progreso en materia inflacionaria. Y nos hemos encontrado con sorpresas. Yo creo que probablemente sí la bajen una vez más la tasa y algo que debiera continuar, sobre todo si vamos a terminar con tasa de 3% y no queremos quedarnos con tasas reales altas. Pero es algo que deberíamos ir viendo en los próximos meses. Claro, el mercado podrá estar preocupado, pero yo creo que es algo que sí, vamos a ver en los próximos meses. Es lo más probable. Yo Mm. siempre digo, si el banco dice, debe ser lo más probable, Ya. ¿no? Ahora, hablemos del tema del empleo, que volvió a ser un aspecto que abordó el IPOM. El Banco Central mencionó en un recuadro que los costos laborales derivados de reformas como el alza del salario mínimo, 40 horas, han tenido un impacto. También cita temas tecnológicos. ¿Qué está pesando más actualmente en el mercado laboral? Sí, el banco presenta un estudio bien interesante. Ha habido mucho mito Mm. respecto de los temas de empleo. Y yo ayer hice, y que voy a aprovechar aquí a clarificar con ustedes un comentario que aquí se está hablando hace mucho tiempo
de la crisis del empleo, porque la tasa de empleo no se recupera prepandemia. Para los auditores, la tasa de empleo tiene la virtud que mide cuánta gente hay ocupada respecto de la población en edad de trabajar, de 15 años o más. ¿Por qué esa es buena medida? Porque el desempleo mira respecto a la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es la gente que quiere trabajar y de repente se van para la casa. Entonces, la fuerza de trabajo es más volátil. Entonces, uno dice, miremos la tasa de empleo para ver la tendencia. Me dice, la tasa de empleo respecto a la pandemia está 2 puntos por debajo de lo que era prepandemia. Es decir, el porcentaje de población ocupada está 2 puntos por debajo y con el crecimiento 300.000 empleos menos, más o menos, que son los que... Pero si tú haces el mismo cálculo, y sacas a los mayores de 65 años, no ha pasado nada. Por lo tanto, uno lo que tiene que entender es qué está pasando. Pero no es decir que aquí hay una crisis. ¿Y qué es lo que ha pasado con los superiores de 65 años? Hay dos cosas que son más o menos que explican esto. La primera, la PGU. Sí. Ya no hay tanta necesidad de salir a trabajar. Esa es una primera, y es muy importante. Y la segunda es temas de COVID y cuidado, que también ha generado un poquito de reticencia a trabajar. Pero si tú sacas, la tasa de empleo está absolutamente normalizada. Ahora, alguien me dijo, lo voy a hacer más rato, no lo alcancé a hacer ahora a la mañana. Si tú sacas a los jóvenes y ves de 24 a 65, que es donde está el grueso de la fuerza de trabajo, ha subido, porque los de 24, hasta los 24 también hay más jóvenes que están yendo a estudiar. Es decir, tenemos que tener cuidado. Ahora, sí, efectivamente estamos con una... Y el 2025 es un año malo. ¿Y por qué es un año malo? Porque el crecimiento del empleo ha sido muy bajo y ha sido muy bajo respecto del 2,5% de crecimiento del PIB. O sea, estamos creciendo poco y el empleo crece mucho menos. Ya, eso Parte de eso sí. tiene que ver con que están aumentando los costos laborales. Los costos laborales aumentan por muchas razones, pero obviamente dos factores que son importantes en el alza de los costos laborales. Estamos nosotros hablando de aumentos de costos laborales que llegaron 2024, que tienen niveles de 3%, ¿no es cierto? Y tasas relativamente altas, costos reales, ¿no es cierto? Todavía estamos con los salarios nominales a 6%, todavía están presionando los costos. Ahora, hay factores desde el punto de vista de la política pública. Uno es el aumento del salario mínimo. El salario mínimo que aumentó como 25%, ¿sí? Sí. Fue bastante. Me parece bien si uno dice, mira, esto es un efecto redistributivo. Lamentablemente no hemos visto, como se ha visto en otros países, que este haya tenido un alcance redistributivo muy grande y lo que nosotros hemos visto es una caída del empleo. Hay una discusión, estos son varios documentos del Banco Central, yo lo estuve revisando ahí, pero son un paper de investigación académica, una minuta muy larga y un recuadro inéditamente largo, ¿no es cierto?, para hacer este punto. Y obviamente tiene que haber un poquito más de discusión, pero hay evidencia muy persuasiva, encuentro yo, en que el aumento del salario mínimo y el aumento de las 40 horas está teniendo efecto. Aunque las 40 horas no están todavía implementadas, No. muchas empresas ya no están empezando a hacer. Y lo que están empezando a hacer es ajustarse. ¿Por qué? Porque el problema de las 40 horas, digo, está lo mismo si la gente puede trabajar 30, pero cuando tú tienes turnos y cuando tú los rigidizas, lo que uno debería hacer es 40 horas, pero los turnos, y todo eso debemos definirlo con bastante flexibilidad, porque muchas empresas te dicen hemos tenido que pasar de 2 a 3 turnos. O sea, es aumentar el 50% de fuerza de trabajo, que es lo que hace uno. Te ajusta donde puede. Y ahí es donde empieza a caer el empleo, y yo creo que le está afectando al mercado de trabajo, un mercado de trabajo que además, como indica el Banco Central, y que es una cosa que hay que estudiar, y hay mucha discusión en todo el mundo, que también está acelerando un proceso de adopción tecnológica y de reemplazo de trabajo. Es normal que cuando suben los salarios uno contrata menos y tiene más capital, más maquinaria. Ahora estamos nosotros además con un fenómeno delante que tiene que ver con un cambio tecnológico muy brusco que puede ocurrir, ¿no es cierto?, inteligencia artificial y muchos desarrollos, que las empresas lo están tomando y lo están acelerando. Y está afectando más a los... Claro, y estará afectando más también a los trabajadores menos capacitados, exactamente. Sí, en eso hay que tener cuidado, porque muchos dicen que, por ejemplo, la evidencia de Estados Unidos es que afecta, por ejemplo, una de las profesiones más afectadas son los programadores.
porque hoy día la programación la hace la inteligencia artificial. Uno no necesita saber tanto lenguaje y tanta programación, porque uno lo puede. Entonces, no yo no estoy seguro. Lo que se hace en el mundo, lo estamos haciendo. Yo estaba tratando de buscar algo de evidencia, pero no lo he hecho yo. Es ver cuáles son como los sectores más versus los menos afectados. Hay sectores que son mucho más en servicio, hay sectores en los cuales es mucho más fácil que entre esta tecnología, por ejemplo, en sectores como la construcción, que es más complicado. Que hay índices, hay estimaciones, hay mucha discusión. Mi percepción, por lo que veo, no sé, por lo que veo y por lo que estudio, digamos, es que aquí se viene un cambio muy brusco. No va a desaparecer el empleo, y esto también es bien importante. Desde que Henry Ford hizo la línea de producción para producir los autos, por ahí por principios del siglo XX, que estamos anunciando la desaparición del empleo. Que siempre se van a acabar el empleo. Que llega el automóvil y sigue creciendo el empleo. Y Estados Unidos tiene tasas bajas, y tenemos que pensar, y los países, y no ha desaparecido el empleo, y no va a desaparecer. Sin embargo, tenemos que tener instituciones que permitan ajustarse con la mayor flexibilidad posible y con la mayor rapidez para que la gente pueda encontrar un empleo. Esto es bien importante. Sí. Los puestos de trabajo no es lo que hay que proteger, lo que hay que proteger es a las personas. Ya, dos cosas quiero preguntar. Estamos conversando con José de Gregorio, economista, expresidente del Banco Central y decano de la FEN. Ayer en el debate, la candidata... ¿Viste el debate a todo esto, no? ¿El debate presidencial? Oh, me da lata. Pero ¿cómo? Bueno, pero te cuento. Puros lugares comunes. Dicen puros lugares comunes. Todos. La estructura de ayer es entretenida. No, o sea, prefiero ver una serie. Hubo harto lugar común, hay que decirlo, harto titular sin saber cómo se va a lograr. Pero una de las cosas que dijo Janet Jara es que le había pedido a su asesor económico, Luis Eduardo Escobar, que buscara una fórmula para incorporar la propuesta de un salario vital de 750.000 pesos en su programa de gobierno. Estoy pensando que justo esto fue en el día en que aparece el Banco Central en el IPOM diciendo que uno de los efectos que aumentó los costos laborales es el aumento del salario mínimo. Pese a que el presidente Gabriel Boric dijo que no está de acuerdo, que tenía discrepancias con ese análisis del Banco Central. No sé si tiene algún estudio distinto el presidente. Pero ¿hay alguna fórmula, hay alguna manera, José, de incorporar esta medida sin afectar el mercado laboral? ¿La del salario vital de 750.000 pesos? Yo te voy a decir una cosa desde el punto de vista de mi más valórica. Una vez un colega me dijo, no, a ver, no sé, ese no es tema nuestro. Una cosa un poquito más valórica y económica. Yo creo que 520.000 pesos, contratar a alguien es poco, se le paga poco. Y yo digo, pero, o sea, ojalá fuera mucho más y yo no lo haría, ¿no es cierto? Pero es lo que hay. Entonces ahora vamos como economistas, es lo que hay, lo que la evidencia muestra. Mira, aquí vamos a tener una discusión larga sobre el estudio del Banco Central, me parece muy bien. Yo creo que realizar aquí un seminario académico, tener una discusión académica seria, dejar un poquito el partisanismo y esta cosa de eslogan político. Sin embargo, lo que está claro es que el empleo está resentido. El empleo está bastante resentido. Llevamos un año en Chile con muy poco crecimiento del empleo. Tenemos enfrentar el mundo. Yo creo que por mucho que le pida a la candidata Jara, a Luis Eduardo Escobar, que ciertamente va a hacer un esfuerzo, no vuela. O sea, nosotros, y pensémoslo, yo lo pienso de esta manera, nosotros tomamos una decisión como país bastante agresiva, que fue subir el salario mínimo en aproximadamente un 25%. Más de un 15% en términos reales, si uno cuenta inflación. Fue un aumento muy grande. Todavía estamos teniendo discusiones, no quedó el caos en el empleo, pero obviamente tenemos un problema de empleo serio. Por lo tanto, yo creo que ahora, lamentablemente, para la ciudadanía, para el país, para la gente que recibe el salario mínimo, vamos a estar en un periodo de estrechez de salario mínimo. No es porque uno sea malo ni quiera perjudicarnos, es simplemente porque el país no puede más. Y si nosotros queremos... Yo he mirado harto los datos. Digo, por último, cae el empleo, pero sube el ingreso laboral. El ingreso laboral tampoco ha subido mucho. Yo era más optimista porque en Brasil esto se hizo
y mejoró los datos de distribución de ingresos bastante, lo hizo Lula en su primer gobierno. Esas cosas no han ocurrido en Chile. Y parte de eso tiene que ver con que tenemos un salario mínimo que respecto a los salarios medios, respecto a nuestra productividad, es bastante alto comparativamente. No es que tengamos un salario mínimo súper rezagado. Por lo tanto, yo creo que lo que plantea que una muy buena intención y un muy buen deseo la candidata Jara, definitivamente no hay espacio. No es necesario estudiarlo mucho. Obviamente yo creo, si uno está trabajando y dice, lo voy a estudiar y se toma un par de semanas, pero yo diría otra cosa porque la verdad que no hay por dónde. No hay por dónde. Y creo que son cosas que le hacen mal al país igual, anuncios medio vacíos, porque uno puede ¿Porque crean proponer expectativas? ¿Por qué? se quedan expectativas, se quedan demandas, obviamente, se quedan expectativas, se quedan demandas, y al final uno le echa la culpa a que el ministro de Hacienda tiene la mano apretada. O sea, que no más, o sea, no. Claro. Estamos conversando con José Gregorio, expresidente del Banco Central, decano de la Facultad de Economía y Negocios, además de la Universidad de Chile, para ir cerrando solamente, porque hemos estado hablando harto de macro, que sabemos que también es el ámbito, pero hablemos también del gasto fiscal, que ha sido parte importante de la discusión en la carrera presidencial, con estos planes de ajustes de 6.000 millones de dólares en el caso de José Antonio Kast en 18 meses. Ayer le preguntaron durante el debate, para contarle a José Exacto. que no vio el debate, le preguntaron a José, a José Antonio Kast cómo iba o que se iba a recortar programas sociales y cuáles para lograr eso que él promete, que es un recorte de 6.000 millones de dólares en un año y medio. No, yo encuentro que no contestó la pregunta, ¿cierto? No contestó porque 6.000 millones de dólares en 2 años. Sí, en año y medio. En 18 meses. 18 meses, eso es lo que promete José Antonio Kast. Claro, y eso básicamente decía que era recortando también el gasto que se generaba en los salarios, o ese fue de Franco París. Y yo ya me empiezo a confundir con las propuestas que hacía cada uno. Pero la pregunta aquí, José Gregorio, es: además tenemos una comisión que determinó que en realidad un recorte de 2.000 millones es lo máximo que uno puede realizar sin frenar o sin ir en contra de lo legal también en materia laboral con el empleo público y sin generar una contracción económica además. No sé si has tenido la oportunidad de revisar ese reporte también. He visto. No vi el debate. Ahora, 2.000 millones me parece que fue un gran aporte el que hicieron esa comisión. No sé, te dice más o menos 2.000 aportes, Sí. 2.000 millones, y respetando lo que es la legislación. Yo creo que hay que hacer una reforma del Estado. Yo creo que hay que buscar maneras de que el Estado no se siga expandiendo. Y esto tiene que ver con una cosa. Chile es un país que tiene estas cosas que estamos en el colapso fiscal, ¿no es cierto? Como uno de repente escucha en chat de manera liviana. No estamos en el colapso fiscal. Chile es un país de deuda baja en el mundo. Era de los de menor deuda. Hoy día no, somos del estamos en el 42%, 42 algo. Por eso, y somos bajos. Sin embargo, somos de los países que más ha aumentado en los últimos 10 años. Y los 10 años, si separamos COVID, no COVID, hubo una super expansión hacia el final del gobierno del presidente Piñera, que fue, a mi juicio, absolutamente excesiva, y que después se deshizo, pero ha habido, y esto es todos los gobiernos, ha habido un aumento de la deuda pública preocupante. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer como primera medida? Es evitar esa expansión. Eso es lo que hay que hacer. Evitar que siga. Esto no es que podemos hablar largamente. Este no es el problema de Argentina. ¿No es cierto? Y Argentina es un buen caso. Argentina recortó 5 puntos del producto. Empezaron a tener crecimiento, pero las últimas cifras de crecimiento han sido muy malas. ¿No es cierto? Actividad industrial, que es menos 3%. Argentina era un país que venía 2 años cayendo cerca del 2% y estaban todos felices porque este año iba a crecer al 5%, y venían a los argentinos, todo eso. Y ahora la economía está frenándose, el retiro abrupto, masivo, que muchas veces se tiene que hacer, ha generado bastante daño, que lo manifestó la población de Buenos Aires de manera inesperada, ¿no es cierto?, el fin de semana pasado. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que hay que hacer reforma. Yo creo que hay que hacer reforma al empleo público. No puede ser que haya funcionarios que puedan parar un proyecto de inversión 1 año, 2 años, o alguna comisión sin ninguna responsabilidad. Yo no digo que no lo hagan, yo digo, pero sin ninguna responsabilidad. ¿A quién le rinden cuenta
Entonces, yo creo que aquí tenemos un estado que todo el mundo habla, estamos llenos de instituciones independientes. El Banco Central, hemos discutido cuánto rinde cuenta, tiene un informe de política monetaria, discutimos si 2, 4 años, cuánto tiene que ser el periodo. Aquí estamos llenos de instituciones, sacan reglamentos, sacan guías y nadie lo entiende nada. O sea, esto a mí me preocupa. Yo creo que hay que hacer una oficina central, dependiendo del presidente, que tenga mucha fuerza en ver y en revisar todo esto y no seguir dejando que las cosas pasen. Yo el otro día comentaba en el Ministerio del Trabajo, la Dirección de Trabajo toma una decisión y después uno le pregunta a la autoridad y se fue la Dirección del Trabajo. Así como que ellos son los que determinan las cosas laborales y ni el presidente ni el ministro son los que están avalando, aunque lo puedan firmar. Entonces, creo que necesitamos eso. Sí. Pero no exageremos, digamos que vamos a cortar 6.000 millones. Recordemos el presidente Piñera que llegaba y dijo en su gobierno, vamos a recortar el gato. Y una vez yo escuché a un ministro decir otra cosa con guitarra, que la verdad era muy mala la frase para un ministro, pero es lo que ocurría. No es fácil, hay cosas legales, hay cosas, si nosotros podemos cerrar 5 servicios, 5 programas que son malos, pero los funcionarios tienen inamovilidad, tenemos que darle trabajo en algo, tenemos realmente que pensar, y aquí se necesita un trabajo, yo diría, de ingeniería y gestión muy, muy importante. José de Gregorio, expresidente del Banco Central, muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central de Radio Pauta. Un gusto haber Que esté muy estado bien. con ustedes. Igual, Gracias, chao. José. Buenos días.